¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas iglesias se dividen aunque sus líderes tengan buenas intenciones? Hoy te voy a hablar sin rodeos de por qué hay tantas divisiones en las iglesias que no son ataques del diablo, sino que son consecuencias de levantar personas que Dios nunca te dio. Esto es Coinos y estamos en este tu espacio hablando con Tony, donde hablamos de temas que no se habla por lo regular en las iglesias. Y hoy vamos a hablar de por qué muchos pastores tienen culpa de las divisiones que experimentan en sus propias iglesias. Sin más preámbulo, quiero que consideres suscribirte a este canal si te es de bendición. Señores, recuerden lo siguiente. Jesús dijo, de los que me diste, ninguno se perdió. Y cuando entendemos esto, eso lo cambia todo. Hace poco escuché a Marcos Barrientos decir algo que me dejó marcado. Iglesias se dividen por una sencilla razón, porque a nuestros equipos a gente que Dios nunca nos dio. Juan 17, 5 veces Jesús dijo, los que me diste, los que me diste, los que me diste, los que me diste, los que me diste. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. 5 veces. La gran pregunta es, ¿estás seguro que Dios te dio a todos los que están sirviendo cerca de ti? Toda planta que mi Padre no haya sembrado con sus propias manos será arrancada de raíz. ¿Sabes de quién decía esto Jesús? Si te acuerdas del contexto de este pasaje, lo decía de los fariseos, lo decía de personas. Estamos hablando de que Dios remueve y arranca de raíz a aquellos que Él no plantó. Estamos hablando de la obra más importante que existe sobre el planeta Tierra, y si la iglesia no tiene líderes leales, estamos condenando el contenedor al fracaso y por lo tanto a que se desperdiguen y se dispersen los preciosos frutos de la labor que cuesta sangre, sudor y lágrimas lograr. Por eso Jesús no perdió a ninguno de los que el Padre le dio y agregó algo poderoso. El problema es cuando tratamos de pastorear a personas que Dios no nos dio. ¡Boom! Inmediatamente tenemos que entender aquí que eso golpea fuerte, especialmente si eres líder, pastor o sirves en una iglesia mediana o pequeña, porque a veces no es rebeldía ni falta de visión. Lo que causa el problema es la necesidad. Llenamos posiciones vacías con personas no preparadas y después entonces nos preguntamos por qué todo se divide. Mira, te voy a hablar como líder aquí. Cuando hay más carga que manos, uno empieza a elegir rápido. Necesito un líder de alabanza, necesito un maestro de ujier. Y sin darte cuenta, colocas gente por urgencia y no por llamado. ¿Cuál es el resultado? Posiciones ocupadas, pero corazones vacíos. Y eventualmente se rompe. Eso se rompe. Porque las divisiones no siempre nacen del diablo. Muchas veces salen de nuestras propias decisiones. Hay un empresario que dice lo siguiente, muy conocido, llamado Dan Martell, dice que el éxito no es tener más gente, sino tener las personas correctas en los asientos correctos. Y esto también aplica en la iglesia. Jesús, señores, no reclutó multitudes. Él eligió a 12 y dentro de esos 12 invirtió tiempo en 3, no por favoritismo, sino porque esto era una estrategia divina. Entonces, ¿cuál es la lección que tenemos que aprender aquí? No todos los que están contigo fueron llamados a trabajar contigo. Cuando levantamos líderes sin proceso, sin carácter, sin convicción, creamos estructuras frágiles. Y cuando llega la presión, que siempre llega, señores, la presión siempre llega, esa estructura se quiebra. Y la gente luego dice que la iglesia se dividió. Y la iglesia no se dividió, sino que el proceso reveló que esta iglesia, esta congregación, esta organización nunca fue sólida. Jesús podía decir con confianza, de los que me diste, ninguno se perdió. ¿Por qué? Porque Jesús no escogió por necesidad, sino por obediencia. Él no llamó a quien estaba disponible, sino quien estaba destinado. Y aquí entonces es donde viene el reto. Si eres líder, deja de escoger por presión y empieza a discernir
por propósito. Yo sé que es difícil cuando tienes vacíos en el equipo de música, en los sugieres o en cualquier otro ministerio, como el de los niños. Pero si eres miembro, te quiero hacer un pedido. Deja de buscar posición y empieza a cultivar preparación. La división se evita cuando cada quien está donde Dios lo quiere, no donde el ego te empuja. Si hoy estás cargado por el peso de que lamentablemente pasaste por una división, ya sea pastor, ya seas líder, ya seas miembro de una iglesia, no te culpes, pero tampoco lo ignores. Dios no te está castigando, te está enseñando a edificar con sabiduría. Porque recordemos que si Jehová no edifica la casa, vano trabajan los que la edifican. Lo que Dios te da, cuídalo, entrénalos. Y si todavía no llegan, espera, porque cuando Él los entrega, nadie los puede arrebatar. Así que te pido que si este video te confrontó o te ayudó a entender algo sobre liderazgo espiritual, déjame un comentario. Quiero saber lo que Dios te dijo, y también recuérdate de suscribirte a este canal y compártelo con un líder que necesite escuchar esto hoy. Recuerda que no se trata de tener más personas, se trata de tener las personas correctas. Dios te bendiga.